¿Sabes qué es lo que más cansa con los años? No es el trabajo ni los problemas. Es vivir peleando contigo mismo. Llegas a una edad en la que ya lo has intentado casi todo. Has aguantado, has callado y has seguido adelante cuando nadie miraba. Y aún así, hay algo dentro que no descansa. Una tensión silenciosa. Una sensación de estar siempre en guardia. Como si nunca pudieras bajar los hombros del todo. No es falta de fuerza, es desgaste interior. La mayoría de las personas después de los 40 no están perdidas. Están agotadas de resistir sin sentido, de exigirse más, cuando en realidad lo que necesitan es claridad, dirección y paz. Los estoicos lo entendieron antes que nadie. No hablaban de ser invencibles. Hablaban de dejar de romperse por dentro. Marco Aurelio lo escribió cargando el peso de un imperio. Séneca lo entendió cuando supo que todo podía perderse en un instante. Y aquí está la verdad incómoda que casi nadie se atreve a decirte: no te falta disciplina, te sobra lucha interna. No necesitas endurecerte más. Necesitas dejar de desgastarte. En este video no vas a escuchar motivación rápida ni frases bonitas. Vamos a hablar de cómo recuperar tu fuerza sin vivir en tensión, de cómo avanzar con firmeza sin estar siempre en guerra contigo. 10 principios estoicos, profundos y prácticos, pensados para quienes ya no quieren demostrar nada a nadie y solo buscan estar en paz consigo mismos. Quédate, porque cuando dejas de luchar contra ti, empiezas a vivir con verdadera fortaleza. El verdadero agotamiento no es físico, es interno. Hay un cansancio del que casi nadie habla, porque no se nota desde fuera, no aparece en los análisis médicos, no se cura durmiendo más y no desaparece aunque tengas vacaciones. Es un cansancio silencioso, profundo, que se va acumulando con los años, y no viene de lo que haces cada día, sino de la lucha constante que mantienes contigo mismo. De levantarte por la mañana sintiendo que tienes que empujarte a vivir tu propia vida, de ir cumpliendo con todo mientras por dentro algo se va apagando poco a poco. Muchos llegan a este punto sin entender qué les ocurre. Se dicen a sí mismos que no deberían sentirse así, que tienen trabajo, familia, responsabilidades cumplidas, incluso logros. Desde fuera, todo parece estar en orden, pero por dentro hay una sensación persistente de desgaste, como si cada decisión costara el doble, como si vivir se hubiera convertido en una resistencia permanente. Eso no es pereza, no es debilidad, es el resultado de años de contradicciones internas no resueltas, de querer cambiar sin saber cómo, de desear una vida distinta mientras sigues caminando por la misma dirección de siempre. El verdadero agotamiento aparece cuando pasas demasiado tiempo dividido por dentro. Una parte de ti quiere avanzar, otra se aferra a lo conocido, una parte sabe lo que habría que hacer, otra tiene miedo de hacerlo, y así pasan los años, sosteniendo una tensión interna que no se ve, pero que consume una cantidad enorme de energía. Esa es la guerra silenciosa, no contra el mundo, sino contra uno mismo. Y esa guerra, tarde o temprano, se paga. Los estoicos entendieron este desgaste mucho antes de que existiera el lenguaje moderno para describirlo. Séneca lo expresó con una claridad brutal cuando escribió: «Ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige». No hablaba de falta de oportunidades ni de mala suerte. Hablaba de la confusión interna, de vivir sin una dirección clara. Porque cuando no sabes hacia dónde vas, cada esfuerzo pesa más de lo que debería. Cada día se vuelve cuesta arriba, y cualquier dificultad, por pequeña que sea, se siente insoportable. En la madurez, este desgaste se vuelve más evidente.
Ya no tienes la energía de los 20 para improvisar, ni la ingenuidad para engañarte. El cuerpo sigue funcionando. La mente sigue resolviendo problemas. Pero el impulso interno empieza a fallar. Hay personas que lo tienen todo en apariencia y, aún así, viven sin energía, cumplen con sus obligaciones, mantienen conversaciones, sonríen cuando toca, pero por dentro sienten un vacío difícil de explicar. No es tristeza abierta, es una desconexión lenta, una sensación de estar viviendo en automático. Epicteto advertía que no es la realidad la que nos destruye, sino la manera en que nos relacionamos con ella. Cuando vives en constante contradicción contigo mismo, cualquier realidad se vuelve pesada, querer una cosa y hacer otra, pensar de una forma y actuar de la contraria, callar lo que llevas años queriendo decir, mantener rutinas que ya no encajan contigo solo por miedo al cambio. Todo eso desgasta. Mucho más que el trabajo duro o los problemas externos. La ciencia moderna lo confirma de otra forma. La psicología habla de disonancia interna, de la tensión que se genera cuando nuestras acciones no están alineadas con nuestros valores. Esa tensión no se libera sola, se acumula y con el tiempo se convierte en fatiga emocional, en apatía, en irritabilidad, en esa sensación de estar siempre cansado sin una causa clara. No es que falte energía, es que se está yendo por demasiadas grietas al mismo tiempo. Por eso, el primer paso estoico no es hacer más, ni exigirte más disciplina, ni endurecerte todavía más. El primer paso es detenerte y observar con honestidad dónde estás luchando contra tu propia naturaleza. ¿Dónde estás forzándote a ser alguien que ya no eres? ¿Dónde sigues empujando una vida que, en el fondo, sabes que no te representa del todo? Marco Aurelio se recordaba a sí mismo cada día que el alma se agota cuando se aleja de lo que considera justo y coherente. No hablaba de grandes ideales, hablaba de coherencia interna. Aplicar este principio no requiere decisiones radicales inmediatas. Requiere algo más difícil y más honesto. Requiere identificar los puntos de fricción interna. Preguntarte, sin prisa y sin juicio, ¿qué áreas de tu vida te drenan energía sin que nadie lo note? Puede ser una relación que sostienes por costumbre, un trabajo que ya no encaja con tus valores, una imagen que mantienes para no decepcionar a otros, o incluso una exigencia interna que te impones desde hace años y que ya no tiene sentido. El ejercicio es sencillo, pero incómodo. Durante unos minutos al día, observa dónde sientes resistencia interna. No intentes cambiar nada todavía, solo nómbralo. Reconocer la lucha ya reduce parte del desgaste, porque muchas veces el cansancio no viene de la dificultad en sí, sino de fingir que no existe. El estoico no huye de esa verdad, la mira de frente, sabiendo que la claridad siempre precede a la fuerza. Y aquí aparece una idea que suele sorprender a muchos. No estás cansado porque te falte disciplina. Estás cansado porque llevas demasiado tiempo usando tu disciplina para sostener una vida que ya no está alineada contigo. La disciplina mal dirigida no fortalece, desgasta. Solo cuando se pone al servicio de una dirección clara, empieza a devolver energía en lugar de quitarla. Antes de seguir avanzando, merece la pena dejar una pregunta abierta. Una pregunta que no necesita respuesta inmediata, pero sí honestidad. ¿Qué parte de tu vida te está drenando más energía en silencio, sin que nadie lo note? ¿Y cuánto tiempo llevas ignorándolo? No respondas rápido, déjala reposar, porque entender esto es el primer paso para dejar de agotarte por dentro y empezar a vivir con una firmeza más serena. En la siguiente parte vamos a profundizar en una de las causas principales de este desgaste interno,
algo que casi todos evitamos y que, sin embargo, es el punto exacto donde empieza la verdadera claridad estoica. El silencio. El silencio no te rompe, te revela. Hay una razón por la que evitamos el silencio, y no tiene nada que ver con falta de tiempo. El silencio incomoda porque no distrae, no suaviza, no anestesia. El silencio deja al descubierto lo que llevas años evitando escuchar. Por eso, en cuanto aparece, lo llenamos con cualquier cosa. El móvil, la televisión, la radio, conversaciones sin importancia, ruido de fondo constante, no porque lo necesitemos, sino porque tememos lo que ocurre cuando todo se calla. Muchos no lo reconocen, pero el miedo más común en la madurez no es a la soledad exterior, sino a la soledad interior, a quedarse a solas con los propios pensamientos, a escuchar esa voz interna que no juzga, pero recuerda, que no grita, pero insiste, esa voz que te muestra las decisiones que no tomaste, las palabras que no dijiste, las renuncias que hiciste sin darte cuenta. El silencio no crea esos pensamientos, solo los revela. Vivimos en una época en la que el ruido se ha normalizado. No solo el ruido físico, sino el mental. Información constante, estímulos continuos, opiniones ajenas entrando sin permiso. El ruido funciona como una anestesia emocional. Mientras suena, no sientes. Mientras estás distraído, no te enfrentas, y durante un tiempo eso parece alivio, pero con los años, el precio se hace evidente. Pierdes claridad, pierdes dirección, y poco a poco, pierdes contacto contigo mismo. Los estoicos comprendieron muy pronto que el silencio no es un vacío, sino un espacio necesario para ordenar el alma. Marco Aurelio lo expresó con una serenidad que solo nace de la experiencia cuando escribió: el alma se fortalece cuando se retira dentro de sí. No hablaba de huir del mundo ni de aislarse de los demás. Hablaba de aprender a estar contigo sin escapar, de crear un lugar interno al que puedas volver cuando todo afuera se vuelve confuso. Hay una diferencia profunda entre soledad consciente y aislamiento. El aislamiento es huida, es cerrarse por miedo, es desconexión. La soledad consciente, en cambio, es elección, es presencia, es el acto de sentarte contigo mismo sin distracciones, no para castigarte, sino para comprenderte. El aislamiento debilita, la soledad consciente fortalece. Pero para descubrir esto, primero hay que atravesar la incomodidad inicial. Observa un gesto cotidiano que se ha vuelto casi automático. El uso compulsivo del móvil. Ese impulso de mirar la pantalla en cuanto hay un segundo de silencio. En el ascensor, en la cola del supermercado, antes de dormir, al despertar. No es aburrimiento, es evitación. Es una forma sutil de no estar presente, de no escucharte. Y cuanto más se repite, más difícil se vuelve tolerar el silencio. Como si hubieras entrenado a tu mente a necesitar ruido para sentirse segura. Epicteto advertía que aquello a lo que te acostumbras termina gobernándote. Si te acostumbras a huir del silencio, el silencio se convierte en una amenaza. Y entonces dependes del ruido para sentirte en control. Pero el control real no nace de llenar cada espacio, sino de poder habitarlo. El silencio no te rompe, te devuelve el control porque te devuelve la atención. ¿Y dónde está tu atención? Está tu poder. Desde la psicología moderna se habla de algo similar. La mente necesita momentos de quietud para integrar experiencias, procesar emociones y recuperar equilibrio. Sin esos espacios, todo se acumula sin orden. Por eso muchas personas sienten ansiedad sin saber por qué.
cansancio mental sin causa aparente, irritabilidad constante. No es que les falte estímulo, les sobra y les falta silencio. Aplicar este principio no significa desaparecer del mundo ni vivir como una asceta. Significa introducir, de forma consciente, pequeños espacios de silencio en tu día. Un ritual sencillo, pero firme. Un momento diario en el que te sientas contigo mismo sin móvil, sin música, sin distracciones. Al principio, la mente se resistirá. Aparecerán pensamientos incómodos, recuerdos, preocupaciones. Es normal, no tienes que resolver nada, solo observar, como quien mira pasar nubes sin intentar detenerlas. Ese ritual no busca calma inmediata, busca honestidad, busca que vuelvas a escucharte. Con el tiempo, algo empieza a cambiar, la mente se ordena, la voz interna se vuelve más clara. Y lo que antes parecía amenaza se convierte en refugio. Descubres que no era el silencio lo que temías, sino lo que el ruido te estaba impidiendo ver. Aquí aparece el giro que suele sorprender a muchos. El silencio no te debilita, te devuelve una fuerza que habías perdido sin darte cuenta. Porque cuando aprendes a estar contigo mismo, dejas de depender tanto de lo externo para sentir estabilidad. Ya no necesitas escapar de cada incomodidad. Ya no te asusta tanto quedarte a solas. Y eso cambia la forma en que te enfrentas al mundo. El silencio es el lugar donde empiezas a distinguir qué pensamientos son tuyos y cuáles has heredado sin cuestionar. Es donde descubres qué batallas merecen tu energía y cuáles no. Y esa claridad no se consigue haciendo más, ni esforzándote más, sino permitiéndote parar. Algo que, paradójicamente, requiere más valentía que seguir corriendo. Antes de continuar, merece la pena dejar una pregunta abierta, no para responderla ahora, sino para llevarla contigo. ¿Cuánto ruido hay en tu vida que no necesitas y cuánto silencio estás evitando por miedo a lo que podrías descubrir? Reflexionar sobre esto ya es un primer acto de fortaleza. Dejar de huir de ti mismo es el primer acto de valentía. Hay una forma de huir que no se nota desde fuera y que, sin embargo, marca toda una vida. No es escapar físicamente, no es desaparecer ni abandonar responsabilidades. Es mucho más sutil. Es seguir adelante evitando mirarte de frente. Es levantarte cada día cumpliendo con lo que toca mientras postergas. Una y otra vez, lo que sabes que deberías enfrentar. Y esa huida silenciosa, con el tiempo, tiene un precio muy alto. La mayoría de las personas no fracasa por falta de fuerza. Fracasa por evasión constante, por aprender a esquivar las decisiones difíciles, por acostumbrarse a no decir lo que piensa, a no pedir lo que necesita, a no cerrar lo que ya terminó por dentro. Evadir parece una solución temporal. Da la sensación de calma, reduce el conflicto inmediato, pero en realidad solo aplaza el impacto. Y cuanto más se aplaza, más pesado se vuelve. Con los años, esta evasión se convierte en una forma de vida. Empiezas a vivir en piloto automático. Haces lo que siempre has hecho. Dices lo que siempre has dicho. Reaccionas como siempre has reaccionado. No porque lo elijas, sino porque es más cómodo que detenerte a cuestionarlo todo. El problema es que el piloto automático no distingue entre lo que te protege y lo que te apaga. Simplemente avanza. Y mientras avanza, tú te vas quedando atrás. Evitar decisiones importantes es una de las formas más comunes de esta huida. No decidir también es una decisión, aunque no lo parezca. Es dejar que el tiempo, las circunstancias o los demás decidan por ti. Lo mismo ocurre con las conversaciones difíciles, esas que sabes que tarde o temprano tendrás que tener.
conversaciones que podrían incomodar, pero también liberar. Muchos las posponen durante años, convenciéndose de que no es el momento adecuado, de que no vale la pena, de que es mejor mantener la calma. Y así, sin darse cuenta, van construyendo una vida llena de silencios, no dichos. Los estoicos eran muy claros con este punto. Epicteto lo expresó de forma directa cuando dijo: si no sabes a quién quieres vencer, ya has perdido. No hablaba de enemigos externos, hablaba de ti mismo, de esa parte que evita, que se esconde, que se justifica. Porque mientras no identifiques aquello de lo que huyes, no puedes enfrentarlo, y mientras no lo enfrentes, seguirá gobernando tus decisiones desde la sombra. Piensa en cuántas relaciones se mantienen únicamente por costumbre, no porque haya amor, respeto o crecimiento, sino por miedo a la soledad, al cambio, al conflicto. Personas que llevan años compartiendo espacio, pero no verdad, que conviven, pero no se encuentran. Lo mismo ocurre con muchos trabajos. No son trabajos que destruyan físicamente, pero sí emocionalmente. Se toleran por seguridad, por miedo a empezar de nuevo, por la idea de que ya es tarde para cambiar. Y así pasan los años, sosteniendo situaciones que ya no encajan con quien eres hoy. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que la pérdida más grande no es la de las cosas externas, sino la de la coherencia interna. Cada vez que evitas una verdad importante, pierdes un poco de esa coherencia, no de golpe, sino poco a poco, hasta que un día te das cuenta de que te cuesta reconocerte, de que haces cosas que ya no entiendes del todo, de que vives según inercias que no elegiste conscientemente. Desde la psicología se habla de la evitación como uno de los principales factores de malestar emocional. Evitar alivia a corto plazo, pero refuerza el miedo a largo plazo. Cada vez que huyes de una situación incómoda, le enseñas a tu mente que no eres capaz de afrontarla, y así, sin quererlo, te haces más pequeño por dentro, no porque no puedas, sino porque no lo intentas. El estoicismo propone un camino distinto. No te pide confrontar todo de golpe ni lanzarte a cambios radicales sin preparación. Te pide algo más simple y más honesto. Nombrar claramente aquello que estás evitando, ponerle palabras, sacarlo de la nebulosa mental donde se esconde. Porque lo que no se nombra, no se puede trabajar, y lo que se mantiene en silencio crece. La práctica es directa. Tómate un momento, con calma, y pregúntate dónde estás mirando hacia otro lado. Puede ser una conversación pendiente, una decisión que llevas años aplazando, un límite que nunca has puesto. No se trata de actuar de inmediato, se trata de reconocerlo sin excusas, sin justificarte, sin castigarte, solo reconocerlo. Ese acto, por sí solo, ya es un gesto de valentía. Aquí aparece una paradoja que suele sorprender. El valor no siempre se muestra en grandes gestos visibles. Muchas veces empieza en silencio, cuando decides dejar de engañarte, cuando aceptas que seguir evitando ya no te protege, sino que te desgasta. Ese momento no es cómodo, pero es profundamente liberador, porque por primera vez dejas de correr, te detienes, y al detenerte, recuperas algo de control. El verdadero coraje estoico no es la ausencia de miedo, es la disposición a mirar de frente lo que has estado evitando, sabiendo que seguir huyendo solo prolonga el sufrimiento. Epicteto insistía en que la libertad empieza cuando dejas de ser esclavo de tus propias evasiones, y esa libertad no depende de cambiar el mundo, sino de cambiar tu relación contigo mismo. Antes de avanzar, deja que una pregunta se quede contigo.
no para responderla rápido, sino para escuchar lo que despierta en ti. ¿Qué conversación llevas años posponiendo y qué te está costando seguir evitándola? A veces, formular la pregunta correcta es el primer paso para dejar de huir. El miedo no desaparece antes de actuar. Desaparece. Después hay una mentira silenciosa que muchos aceptan sin cuestionar y que con los años se vuelve especialmente peligrosa. La idea de que primero tienes que sentirte listo para actuar, que algún día llegará la seguridad, la claridad total, la confianza absoluta, y entonces sí, harás lo que sabes que tienes que hacer. Esa espera parece sensata, pero en realidad es una trampa mental que mantiene a muchas personas inmóviles durante años, convencidas de que la falta de acción es prudencia, cuando en el fondo es miedo disfrazado. El miedo no desaparece antes de actuar, desaparece después. Y esto es algo que los estoicos entendieron con una lucidez que sigue incomodando hoy. Esperar a sentirte preparado es darle al miedo el control del calendario de tu vida, porque el miedo nunca te va a decir que ya es suficiente, que ahora sí puedes avanzar. Siempre encontrará una razón más para retrasar el paso. Más dudas, más escenarios, más excusas razonables. Y mientras tanto, el tiempo pasa. En la madurez, esta trampa se vuelve aún más sutil. Ya no se trata de impulsividad juvenil ni de decisiones tomadas a la ligera. Se trata de saber, con bastante claridad, qué cosas no funcionan, y aún así seguir esperando el momento perfecto. El problema es que ese momento casi nunca llega, y lo que sí llega es la sensación de estancamiento, de estar viviendo por debajo de lo que podrías, de saber que estás aplazando algo importante sin poder explicarlo del todo. El estoicismo propone una lógica distinta. No te pide que te lances sin pensar, ni que ignores el miedo. Te pide que actúes a pesar de él, porque la confianza no es el punto de partida, es una consecuencia. Nadie se siente seguro antes de hacer algo difícil por primera vez. La seguridad aparece después, cuando tu mente comprueba que no te rompiste, que sobreviviste, que fuiste capaz. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que no hay que esperar a tener el ánimo perfecto para hacer lo correcto. La acción correcta es la que ordena el ánimo, no al revés. Séneca lo expresó con una sencillez brutal: haz lo que temes y el miedo se disolverá. No decía que el miedo desapareciera mágicamente, ni que no volviera nunca. Decía que pierde su poder cuando dejas de obedecerlo. El miedo se alimenta de la espera, de la anticipación, de todo lo que imaginas que podría salir mal. En cambio, cuando actúas, aunque sea con temor, algo cambia. La mente deja de imaginar y empieza a experimentar. Y la experiencia, casi siempre, es menos aterradora que la fantasía. Este principio es especialmente importante con el paso de los años, porque en la madurez, muchas decisiones ya no pueden seguir esperando indefinidamente. Cambios que quizás deberían haberse hecho antes, pero que aún son posibles. Conversaciones necesarias que no se dieron a tiempo. Caminos profesionales que ya no encajan. Relacionarte con alguien de una manera más honesta. Cuidarte mejor. Poner límites. No son gestos épicos, son decisiones silenciosas que, por pequeñas que parezcan, redefinen la forma en que vives. Piensa en los cambios tardíos pero necesarios. Personas que, después de años de insatisfacción, deciden cambiar de rumbo, no porque de repente se sientan seguras, sino porque el coste de no hacer nada se vuelve mayor que el miedo a actuar. Ese es un punto de inflexión profundamente estoico. No esperas sentirte fuerte para moverte. Te mueves y,
en el movimiento. Recuperas fuerza. El coraje estoico no es grandilocuente ni dramático. Es discreto. Es levantarte un día y hacer lo que llevas tiempo evitando, sin anunciarlo, sin justificarte, sin convertirlo en un espectáculo. Desde la psicología se confirma algo muy similar. La acción reduce la ansiedad más eficazmente que la reflexión constante. Pensar en exceso amplifica el miedo. Actuar lo pone a prueba, y en la mayoría de los casos, el miedo se debilita cuando deja de ser una hipótesis y se convierte en una experiencia concreta. No porque desaparezca por completo, sino porque deja de gobernarte. Aplicar este principio en la vida cotidiana no requiere grandes gestos. Requiere una acción pequeña, incómoda e inmediata. Algo que no puedas negociar contigo mismo durante días. Un paso que sabes que te incomoda, pero que no te destruye. Puede ser una llamada que llevas tiempo evitando, una conversación breve pero honesta, tomar una decisión mínima que te acerque a donde quieres estar. Aunque no resuelva todo de golpe, el objetivo no es solucionar tu vida en un día, es romper el hechizo de la espera. Epicteto insistía en que la libertad no consiste en no tener miedo, sino en no dejar que el miedo decida por ti. Cada vez que actúas a pesar de la incomodidad, envías un mensaje claro a tu mente. Le demuestras que no necesita protegerte paralizándote, que eres capaz de sostener la tensión sin romperte. Y eso, poco a poco, reconstruye la confianza desde dentro. Aquí aparece una paradoja que suele sorprender. El miedo no se va porque te tranquilices, se va porque te mueves. No se debilita con más análisis, sino con más experiencia. Y la experiencia solo llega cuando das el paso. Ese paso no tiene que ser perfecto, tiene que ser real, inmediato, humano. Antes de seguir avanzando, deja que esta idea se asiente. Pregúntate con honestidad qué acción pequeña, incómoda, llevas tiempo postergando, esperando sentirte listo. Y pregúntate también qué precio estás pagando por seguir esperando. A veces, actuar no es valentía extraordinaria, es simplemente dejar de posponer lo inevitable. Tu mente está cansada porque está mal alimentada. Hay un cansancio que no tiene nada que ver con el cuerpo ni con la edad, y que muchas veces se confunde con falta de motivación o con debilidad. Es un cansancio mental, profundo, persistente, que aparece incluso cuando duermes lo suficiente y tu vida, en apariencia, está en orden. Ese cansancio nace de una mente saturada, de una mente que no descansa porque está constantemente expuesta a ruido, a estímulos innecesarios, a información que no nutre, pero ocupa espacio. No puedes pensar con claridad si consumes ruido de forma constante, y hoy el ruido no solo está fuera, también vive dentro de ti. Noticias, opiniones, imágenes, comparaciones, mensajes que no has elegido conscientemente. Todo entra, todo se acumula, y muy poco se procesa. Vivimos como si la mente fuera infinita, como si pudiera absorberlo todo sin consecuencias. Pero la mente, igual que el cuerpo, se agota cuando se alimenta mal. Los estoicos lo sabían. Marco Aurelio lo expresó con una frase sencilla y profunda. El alma toma el color de sus pensamientos. No hablaba de pensamientos extraordinarios ni de grandes reflexiones filosóficas. Hablaba de lo cotidiano, de aquello a lo que expones tu mente cada día, porque lo que repites, lo que miras, lo que escuchas, termina moldeando tu forma de sentir y de reaccionar, incluso aunque no te des cuenta. Una dieta mental tóxica no siempre es evidente, no se presenta como algo claramente dañino,
A veces se disfraza de entretenimiento constante, de estar informado, de no querer quedarse atrás. Información sin sentido. Contenidos que no aportan nada. Conversaciones que giran siempre en torno a lo mismo. Y sobre todo, la comparación constante. Compararte con vidas editadas, con versiones parciales de los demás, con expectativas que no nacieron de ti. Esa comparación silenciosa erosiona la claridad y desgasta la autoestima sin hacer ruido. Por eso muchas personas viven con ansiedad sin causa aparente. No hay un problema concreto. No hay una amenaza real. Pero el cuerpo está en tensión y la mente no se detiene. Otras experimentan una falta de enfoque persistente. Les cuesta concentrarse, tomar decisiones, sostener una idea durante más de unos minutos. No es falta de capacidad, es saturación, es exceso de estímulo y ausencia de silencio interior. Epicteto insistía en que no son las cosas las que nos perturban, sino el juicio que hacemos sobre ellas. Pero ese juicio no surge de la nada. Se forma a partir de lo que consumes, de los mensajes que repites, de los pensamientos que permites entrar sin filtro. Si tu mente se alimenta de urgencia, de miedo, de comparación, acabará interpretando la vida desde esos mismos colores. Y entonces todo parece más difícil, más pesado, más confuso. La psicología moderna respalda esta visión. El exceso de información fragmenta la atención y reduce la capacidad de reflexión profunda. Cuando todo es inmediato, nada se asienta. La mente salta de un estímulo a otro sin terminar de procesar ninguno. Y eso genera una sensación constante de cansancio. Como si siempre estuvieras empezando algo sin llegar nunca a terminarlo. El resultado no es más conocimiento, sino más ruido interno. El estoicismo no propone ignorar el mundo ni vivir aislado. Propone elegir con cuidado qué permites que entre en tu mente. De la misma forma que no comerías cualquier cosa todos los días sin pensar en las consecuencias. Tampoco deberías consumir cualquier contenido sin preguntarte qué efecto tiene en ti. No se trata de prohibirte, sino de ser consciente, de recuperar la soberanía sobre tu atención. Aplicar este principio empieza con una limpieza consciente del consumo diario, no radical, pero firme. Pregúntate qué tipo de información consumes nada más despertarte, qué ocupa tu mente antes de dormir, qué conversaciones alimentas, qué contenidos te dejan más inquieto que antes, y empieza a reducir. Poco a poco, aquello que no aporta claridad ni serenidad, sustituye parte de ese ruido por silencio, por lectura pausada, por reflexión, por momentos sin estímulo. Una práctica sencilla es elegir una franja del día sin consumo digital innecesario, no como castigo, sino como descanso mental. Otra es preguntarte, antes de consumir algo, ¿qué efecto tiene en ti? No en los demás, en ti. Si te agota, si te llena de comparación, si te deja inquieto, quizás no merece tanto espacio en tu vida. Cuidar tu mente es una forma de respeto propio, no de aislamiento. Aquí aparece una verdad que sorprende a muchos. La claridad no llega cuando añades más información, sino cuando empiezas a quitar ruido, quitar estímulo innecesario, quitar comparación. Cuando la mente se limpia, incluso un poco, recupera una capacidad natural para ordenar, para comprender, para decidir. No necesitas consumir más para pensar mejor. Necesitas consumir mejor. Antes de seguir avanzando, deja que esta pregunta te acompañe. ¿Qué estás alimentando cada día con tu atención y qué efecto real tiene eso en tu manera de pensar y sentir? No es una pregunta para responder deprisa.
Es una invitación a observarte con honestidad. Rodéate de menos gente. Pero de más verdad, hay una verdad incómoda que muchos descubren demasiado tarde. No es solo lo que haces lo que moldea tu vida, sino con quién compartes tu tiempo, tus palabras y tu energía. El entorno no es un detalle menor, es un espejo silencioso que, día tras día, va dando forma a tu carácter. Y cuando llegas a cierta edad, empiezas a notarlo con más claridad. Hay personas tras cuya compañía te sientes más ligero, más centrado, más tú, y hay otras tras las que te quedas agotado, confundido, como si algo dentro se hubiera encogido. La calidad de tu entorno define la calidad de tu carácter, no porque los demás te controlen, sino porque influyen en lo que normalizas, en lo que toleras, en lo que acabas aceptando como inevitable, las conversaciones que repites, los temas a los que dedicas horas, el tono emocional que te rodea. Todo eso va dejando huella, muchas veces sin que seas consciente de ello, y con los años, esa huella se hace profunda. Hay una diferencia enorme entre conversaciones vacías y conversaciones reales. Las primeras llenan el tiempo, pero no el alma. Giran siempre en torno a quejas, rumores, distracciones, comparaciones. No buscan comprensión ni verdad, solo pasar el rato. Las segundas, en cambio, no necesitan ser largas ni frecuentes. A veces son breves, a veces incómodas, pero te dejan con una sensación distinta. Te obligan a pensar, te devuelven a ti mismo, te recuerdan quién eres y qué es importante para ti. El problema es que muchas personas confunden compañía con conexión. Prefieren estar acompañadas a sentirse solas, aunque esa compañía no les aporte nada esencial. Así aparece la soledad acompañada, rodeado de gente, pero sin sentirte realmente visto, compartiendo espacios, pero no verdad. Es una forma de soledad especialmente desgastante, porque no se reconoce fácilmente. Desde fuera parece vida social, por dentro es vacío, la soledad digna. En cambio, no huye de sí misma. Es la capacidad de elegir estar solo antes que mal acompañado. No nace del rechazo a los demás, sino del respeto por uno mismo. Los estoicos valoraban profundamente esta elección. Séneca lo dejó claro cuando escribió: «Asóciate con quienes te hagan mejor». No dijo con quienes te entretengan, ni con quienes te aprueben siempre. Dijo con quienes te eleven, aunque a veces incomode. Piensa en cuántas relaciones se mantienen por inercia, amistades que ya no tienen nada en común, pero siguen ahí por historia compartida, vínculos que drenan, pero se sostienen por costumbre, por miedo a cortar, por no parecer egoísta, y lo mismo ocurre con ciertos ambientes. Lugares donde el tono emocional es bajo, donde la queja es constante, donde cualquier intento de crecer es recibido con ironía o desconfianza. Esos entornos no te destruyen de golpe, te apagan poco a poco. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que el alma se contamina cuando se expone demasiado tiempo a lo que no está alineado con sus valores. No hablaba de superioridad moral, hablaba de higiene interior. De la misma forma que cuidas lo que comes, necesitas cuidar con quién te sientas a la mesa de tu vida, porque lo que escuchas repetidamente termina convirtiéndose en pensamiento, y lo que piensas, en carácter. Desde la psicología sabemos que el entorno social influye de forma directa en nuestros hábitos, en nuestra autoestima y en nuestra percepción de lo que es posible. No es casualidad que te cueste avanzar cuando estás rodeado de personas que normalizan el estancamiento,
Tampoco es casualidad que recuperes energía cuando compartes tiempo con alguien que vive con coherencia, con calma, con propósito. No es magia, es contagio emocional. Aplicar este principio no significa hacer una limpieza radical ni cortar relaciones de un día para otro. El estoicismo no es impulsivo, es consciente. Se trata de revisar tus vínculos con honestidad, de observar cómo te sientes después de estar con ciertas personas. Más claro o más confuso, más en paz o más tenso, no desde el juicio, sino desde la observación. A veces no necesitas romper vínculos. Basta con poner distancia, ajustar el tiempo y la energía que les dedicas. Una práctica sencilla es preguntarte qué conversaciones repites y si te aportan algo real. ¿Qué relaciones te permiten ser tú sin máscara? ¿Y cuáles te exigen adaptarte constantemente para encajar? La fortaleza interior se construye también eligiendo con quién compartes tu vulnerabilidad y tu silencio. No todo el mundo merece acceso a tu mundo interno, y entender eso no te hace frío, te hace consciente. Aquí aparece una idea que suele sorprender. Reducir el número de personas en tu entorno no empobrece tu vida. Muchas veces la enriquece. Menos ruido, más verdad, menos cantidad, más calidad. El valor no está en cuántos te rodean, sino en cuántos te respetan, te escuchan y te impulsan a ser mejor, incluso cuando no es cómodo. Antes de avanzar, deja que esta pregunta se quede contigo. ¿Quién suma y quién resta en tu vida hoy? No es una pregunta para responder en voz alta ni para señalar culpables. Es una invitación a mirar con honestidad tu entorno y reconocer qué influencias están fortaleciendo tu carácter y cuáles lo están debilitando en silencio. La disciplina no es castigo, es refugio. Durante años nos han hecho creer que la disciplina es una forma de castigo, algo duro, rígido, casi inhumano, algo que se impone cuando no queda otra opción. Por eso muchos la rechazan. La asocian con culpa, con exigencia excesiva, con una voz interna que nunca está satisfecha. Pero esa idea no solo es incompleta, es peligrosa. Porque cuando entiendes mal la disciplina, la usas para castigarte en lugar de protegerte. La disciplina bien entendida no es violencia interna, es refugio. Es el lugar al que vuelves cuando todo se desordena. Es una estructura sencilla que cuida tu energía y tu dignidad, especialmente cuando estás cansado, cuando dudas, cuando el ánimo baja. No te exige ser perfecto, te ayuda a no perderte. Y eso, con los años, se vuelve esencial. Los estoicos no veían la disciplina como una imposición externa, sino como una elección consciente. Epicteto lo expresó con claridad cuando dijo: primero decide quién quieres ser. Esa frase encierra una verdad profunda. La disciplina no empieza con lo que haces. Empieza con la identidad que eliges. Cuando sabes quién quieres ser, tus acciones dejan de ser una lucha constante. Se convierten en coherencia. El problema es que muchos intentan disciplinarse desde la agresión. Se exigen más de lo que pueden sostener. Se hablan con dureza. Se comparan. Se reprochan cada fallo. Y al final, abandonan. No porque no tengan fuerza, sino porque nadie puede vivir mucho tiempo peleando contra sí mismo. La disciplina que nace del desprecio se rompe. La que nace del respeto se mantiene. Por eso las rutinas simples son tan poderosas. No buscan impresionar a nadie. No requieren motivación constante. Dormir a una hora razonable. Caminar cada día, aunque sea poco. Mantener un mínimo de orden en el espacio que habitas. Cumplir con lo que prometes, aunque sea algo pequeño. Estas acciones, repetidas con constancia,
crean una sensación de estabilidad interna que no depende del estado de ánimo. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que el orden exterior ayuda a sostener el orden interior, no como obsesión, sino como cuidado. El desorden constante, la improvisación permanente, el dejar todo para después, terminan generando una carga mental innecesaria. En cambio, cuando tu entorno es sencillo y tus hábitos básicos están cubiertos, tu mente descansa, y cuando la mente descansa, aparece la claridad. La disciplina también es una forma de proteger tu energía. Cada decisión que no tienes que tomar porque ya está decidida por un hábito. Libera espacio mental. No tienes que negociar contigo mismo cada mañana si vas a cuidar tu cuerpo, si vas a cumplir con lo esencial, si vas a respetarte. Ya está decidido. Y eso reduce la fricción interna, esa que tanto desgaste genera con los años. En la vida adulta, esta idea cobra aún más sentido. Ya no se trata de construirlo todo desde cero, sino de sostener lo que importa sin romperte. La disciplina te permite seguir adelante incluso cuando no estás inspirado. No te empuja, te acompaña, no te grita, te recuerda, te da un suelo firme sobre el que apoyarte cuando el mundo se vuelve incierto. Aplicar este principio empieza con algo muy concreto. Elegir un hábito pequeño, no negociable, uno solo, algo que puedas cumplir incluso en un mal día. Puede ser caminar 10 minutos, ordenar un espacio cada noche, acostarte a una hora determinada, escribir unas líneas. No importa cuál, importa que lo hagas sin discusión interna, sin excusas, sin dramatizar. Ese acto, aparentemente sencillo, envía un mensaje poderoso a tu mente. Te demuestra que puedes confiar en ti. Aquí aparece una paradoja que suele sorprender. La disciplina no te quita libertad, te la devuelve, porque cuando tienes una base firme, no dependes tanto de la motivación ni del estado de ánimo. No te pierdes en el caos de lo improvisado. Tienes un centro, y desde ese centro puedes elegir con más calma y menos miedo. La disciplina estoica no busca endurecerte, busca sostenerte. No te exige más de lo necesario. Te ofrece una estructura mínima para que no te derrumbes cuando llegan los días difíciles. Por eso es refugio. Un lugar al que vuelves cuando no sabes muy bien qué hacer, pero sabes que no quieres abandonarte. Antes de pasar al siguiente punto, deja que esta idea se asiente. Pregúntate qué hábito pequeño podrías adoptar para cuidarte mejor, no para castigarte. ¿Qué acción sencilla, repetida cada día, podría devolverte un poco de orden y de dignidad? A veces, la mayor fortaleza no está en resistir más, sino en cuidarte mejor. Repetir lo correcto crea identidad. Hay una idea que cuesta aceptar, pero que cambia por completo la forma en que te miras a ti mismo. No eres lo que dices que eres. No eres lo que piensas de ti en tus mejores días. Tampoco eres tus intenciones. Eres, sobre todo, lo que repites cuando nadie te observa, lo que haces una y otra vez, incluso cuando no tienes ganas. Ahí es donde se forma la identidad real. Durante mucho tiempo, se nos ha enseñado que primero hay que creer, luego actuar, que la confianza viene antes que el movimiento. Pero la experiencia y el estoicismo muestran lo contrario. La identidad no precede a la acción, la sigue. No te conviertes en una persona firme para después actuar con firmeza. Actúas con firmeza, de forma repetida, y con el tiempo te conviertes en alguien firme. Marco Aurelio lo resumió con una claridad que no deja espacio a dudas cuando escribió: «Nos convertimos en lo que practicamos». Esto explica por qué tantas personas se sienten atrapadas en la duda permanente. Piensan demasiado,
Analizan cada paso. Esperan sentir una certeza interna que nunca termina de llegar. Mientras tanto, no repiten nada con suficiente constancia como para que su identidad se asiente. Y sin repetición. No hay suelo, solo intención flotando. El estoico entiende que la mente cambia cuando el cuerpo actúa de otra manera. No al revés. El poder del hábito silencioso está precisamente ahí. No necesita aplausos. No necesita grandes gestos. Funciona en segundo plano, como una corriente constante que va moldeando tu carácter sin hacer ruido. Cada vez que cumples una pequeña acción correcta, refuerzas una imagen interna de ti mismo. No lo haces porque te sientes así. Empiezas a sentirte así porque lo haces. Esa es la inversión clave. Con los años, este principio se vuelve especialmente relevante. En la madurez, ya no se trata de reinventarte cada mes ni de perseguir versiones ideales de ti mismo. Se trata de consolidar, de dejar de dudar tanto, de convertir ciertas decisiones en algo automático. Casi aburrido. Las personas que parecen seguras no lo son porque nunca hayan tenido miedo. Lo son porque han repetido lo correcto tantas veces que ya no necesitan discutirlo internamente. Piensa en esas personas que ya no dudan. No es que no tengan pensamientos contradictorios. Es que no les dan tanto poder. Han repetido ciertos comportamientos durante años. Cuidarse, cumplir, decir la verdad, respetar sus límites. Y esa repetición ha construido una identidad estable. No necesitan motivarse cada día para ser coherentes. Lo son por hábito, y eso les da una calma que muchos confunden con suerte o con carácter innato. Epicteto insistía en que no basta con entender lo que está bien. Hay que practicarlo hasta que se vuelva natural. La virtud, para el estoico, no es un concepto abstracto, es una práctica diaria, algo que se entrena, y como todo entrenamiento, al principio, cuesta, requiere atención, pero con el tiempo, se integra. Deja de sentirse como un esfuerzo constante y pasa a formar parte de quien eres. Desde la psicología moderna se dice algo muy parecido. El cerebro se adapta a lo que repites. Las conexiones neuronales se refuerzan con la práctica, no con la intención. Cada vez que repites una acción, refuerzas un camino. Cada vez que no lo haces, ese camino se debilita. Por eso no basta con querer cambiar. Hay que repetir el cambio hasta que deje de serlo. Aplicar este principio no requiere transformar toda tu vida. Requiere elegir una acción correcta y comprometerte con ella durante un periodo concreto. 30 días es un buen comienzo, no para alcanzar la perfección, sino para crear continuidad. Una sola acción, clara, realista, que puedas cumplir incluso en días difíciles. Puede ser escribir unos minutos, caminar, meditar, ordenar, cumplir una promesa pequeña. Lo importante no es el tamaño, sino la repetición. Durante esos 30 días, no te preguntes cada mañana si te apetece. No negocies. Simplemente hazlo. Habrá días fáciles y días incómodos, pero algo empezará a cambiar. No tanto fuera, sino dentro. Empezarás a verte como alguien que cumple, como alguien que se sostiene. Y esa imagen interna, poco a poco, se fortalece. La identidad se construye así, sin ruido, sin proclamaciones, con hechos. Aquí aparece una verdad que suele sorprender. La libertad no está en hacer siempre lo que te apetece. Está en no depender de lo que te apetece para hacer lo correcto. Cuando repites lo correcto, incluso sin ganas, te liberas de la tiranía del estado de ánimo. Ya no eres rehén de tus fluctuaciones internas. Tienes un eje, y ese eje te sostiene cuando todo lo demás se mueve.
Antes de continuar, deja que esta idea se asiente. Pregúntate qué acción, repetida cada día durante un mes, podría empezar a cambiar la forma en que te ves a ti mismo. No pienses en grandes transformaciones. Piensa en coherencia, en continuidad, en identidad. El pasado enseña, pero no gobierna. Hay una carga silenciosa que muchos arrastran durante años sin darse cuenta de cuánto peso tiene. No es visible. No se comenta en voz alta, pero condiciona decisiones, estados de ánimo y hasta la forma de mirarse al espejo. Es el pasado mal entendido. No el pasado como fuente de aprendizaje, sino como juez permanente. Cuando el pasado gobierna, el presente se vuelve estrecho, y vivir así es renunciar. Poco a poco, a la vida que aún está ocurriendo, el pasado enseña, pero no gobierna. Ese es uno de los principios más liberadores del estoicismo, y también uno de los más difíciles de aceptar, porque muchos confunden recordar con cargar, aprender con castigarse, comprender con revivir una y otra vez lo que ya no existe. Cargar con el pasado no es una muestra de responsabilidad. En la mayoría de los casos, es una forma de evasión. Es más fácil mirar atrás y reprocharse que asumir la responsabilidad del ahora. La culpa es uno de los mecanismos más comunes. Culpa por decisiones tomadas, por palabras dichas, por oportunidades perdidas. La mente vuelve una y otra vez a esos momentos como si pudiera reescribirlos, pero no puede. Y mientras tanto, el presente se descuida. El arrepentimiento, cuando no se transforma en aprendizaje, se convierte en un ancla. Te mantiene atado a una versión antigua de ti mismo que ya no existe, pero que sigues alimentando con energía emocional. Séneca fue muy claro al respecto cuando escribió: el sufrimiento es innecesario cuando hay comprensión. No dijo que el dolor no exista, ni que las experiencias difíciles no dejen huella. Dijo que el sufrimiento prolongado nace cuando no extraes la lección y sigues castigándote. El estoico no niega el error, lo observa, lo comprende y lo suelta, porque quedarse a vivir en él no añade sabiduría, solo desgaste. Muchas personas están atrapadas en errores antiguos, no porque sigan cometiéndolos, sino porque siguen definiéndose por ellos. Un fracaso profesional, una relación mal cerrada, una decisión tomada desde el miedo. Todo eso ocurrió en un contexto concreto, con los recursos y la conciencia que tenías entonces. Juzgarlo desde el presente, sin tener en cuenta quién eras en ese momento, es profundamente injusto contigo mismo. El estoicismo propone una relación adulta con el pasado. No negarlo, no idealizarlo, no usarlo como excusa ni como condena, usarlo como maestro. Marco Aurelio se recordaba constantemente que cada experiencia, incluso la más dura, puede servir para afinar el carácter si se procesa con honestidad. Pero también advertía del peligro de quedarse atrapado en lo que ya no está bajo tu control. El pasado, por definición, no lo está. Desde la psicología sabemos que revivir constantemente experiencias pasadas activa las mismas respuestas emocionales que cuando ocurrieron. El cuerpo no distingue entre recuerdo y realidad cuando el recuerdo se carga de emoción. Por eso, muchas personas viven agotadas sin entender por qué. Están luchando contra algo que ya terminó. Cada día, cada pensamiento. Y esa lucha es completamente estéril. El aprendizaje sin castigo es una de las claves de la madurez emocional. Significa poder decir esto ocurrió. Esto fue lo que hice. Esto fue lo que aprendí. Y aquí termina la historia. No necesitas seguir pagando por algo que ya comprendiste.
No necesitas seguir demostrando arrepentimiento. La vida no te pide penitencia, te pide presencia. Aplicar este principio requiere un acto de honestidad profunda. Identificar qué recuerdos siguen cargados de culpa o de vergüenza, no para revivirlos, sino para extraer su enseñanza. Preguntarte qué te mostraron sobre ti, sobre tus límites, sobre lo que no volverías a hacer. Y una vez que la lección está clara, soltar la condena, no como olvido, sino como cierre. Una práctica estoica sencilla consiste en escribir, aunque sea mentalmente. ¿Qué aprendiste de un error concreto y qué decisión distinta tomas hoy gracias a ese aprendizaje? Ese acto transforma el recuerdo en sabiduría. Y cuando el recuerdo intenta volver como castigo, puedes recordarte que ya cumplió su función, que ya enseñó lo que tenía que enseñar. Aquí aparece una paradoja que sorprende a muchos. Perdonarte no es minimizar lo ocurrido, es asumirlo plenamente y, aún así, decidir no seguir viviendo ahí. Es un acto de responsabilidad, no de debilidad, porque solo quien se libera del pasado puede actuar con claridad en el presente. Antes de avanzar, deja que esta pregunta se asiente con calma. ¿Qué error sigues castigándote? Aunque ya no te enseñe nada nuevo, no respondas deprisa. Obsérvalo, porque soltar ese peso no cambia lo que fue, pero cambia por completo lo que aún puede ser. El presente es el único lugar donde eres libre. Hay una verdad sencilla que, cuando se comprende de verdad, lo cambia todo. No tienes poder sobre ayer, tampoco lo tienes sobre mañana. El único lugar donde eres verdaderamente libre es aquí, ahora. Y sin embargo, es el lugar que más abandonamos. Vivimos en la mente, no en la vida, anticipando, recordando, discutiendo con lo que fue o con lo que podría ser. Mientras tanto, el presente pasa desapercibido, como si fuera un trámite entre preocupaciones. El ahora es el último refugio del poder humano, no porque sea cómodo, sino porque es real. Todo lo demás es proyección. El pasado ya no responde. El futuro aún no existe, pero este instante sí, y en él resides tú, con tu capacidad de elegir, de actuar, de responder con dignidad. El estoicismo no es una filosofía del pensamiento abstracto, es una filosofía de la presencia, de estar donde estás, de hacer lo que tienes delante con atención y rectitud. Cuando Marco Aurelio escribía para sí mismo, no buscaba escapar del mundo, buscaba anclarse en él. Gobernaba un imperio en crisis, rodeado de traiciones, enfermedades y guerras. Y aún así, se recordaba una y otra vez que el único lugar donde podía actuar con virtud era el presente. Por eso escribió: no pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre. Sé uno, no mañana, no cuando todo esté claro. Ahora, la presencia es un acto de poder silencioso. No necesita demostraciones. Consiste en retirar la atención del ruido mental y devolverla a la acción que estás realizando. Vivir menos en la mente y más en la realidad. Parece simple, pero no lo es, porque la mente se resiste. Prefiere anticipar problemas o revivir historias conocidas antes que enfrentarse a la sencillez del ahora. El presente no ofrece excusas. Te pide responsabilidad inmediata. Muchas personas creen que están viviendo, cuando en realidad están pensando su vida. Piensan en lo que deberían haber hecho, en lo que harán después, en lo que otros piensan, en lo que podría salir mal. Esa actividad constante agota, no porque sea intensa, sino porque es inútil. No cambia nada. El estoico entiende que la energía mental es limitada y que debe usarse donde tiene efecto. Y solo tiene efecto aquí,
Desde la psicología sabemos que la atención plena reduce la ansiedad y mejora la claridad. Pero el estoicismo va más allá del bienestar. Habla de carácter, de cómo te comportas cuando estás presente, cuando comes con atención. No solo disfrutas más, te entrenas en no huir. Cuando caminas sin distraerte, no solo descansas, te entrenas en estar. Cuando trabajas con foco, no solo produces, te respetas. Cada acto consciente es una afirmación silenciosa de tu libertad. Los estoicos practicaban esto de forma cotidiana, no como un ritual místico, sino como una disciplina práctica. Epicteto enseñaba a sus alumnos a prestar atención a lo que hacían, incluso en tareas simples, porque quien no puede estar presente en lo pequeño, tampoco lo estará en lo importante. La presencia no se improvisa en los grandes momentos, se cultiva en los ordinarios. Piensa en algo tan básico como comer. ¿Cuántas veces comes mientras miras una pantalla o piensas en otra cosa? El cuerpo está ahí, pero la mente no. Caminar, trabajar, escuchar a alguien, todo puede convertirse en un acto mecánico o en un acto consciente. La diferencia no está en la actividad, sino en tu atención. Y esa atención es entrenable. Aplicar este principio no requiere cambiar de vida, requiere cambiar de postura interior. Elegir un momento del día para practicar presencia consciente. Puede ser breve, 5 o 10 minutos. Hacer una sola cosa sin añadir nada más. Sin música, sin móvil, sin prisa. Solo estar ahí, observar, sentir, respirar, no para relajarte, sino para habitar el instante. Al principio, la mente se escapará. Es normal. Vuelve, con calma, sin enfado. Este ejercicio tiene un efecto profundo. Te devuelve al cuerpo, te saca del diálogo interno constante. Te recuerda que estás vivo aquí, no en tus pensamientos. Y poco a poco, esa presencia empieza a extenderse a las conversaciones, a las decisiones, a los momentos difíciles. Cuando estás presente, no reaccionas igual, escuchas mejor, respondes con más firmeza, no te pierdes tan fácilmente en el drama. Aquí aparece una paradoja poderosa. El presente no te promete seguridad, pero te ofrece libertad. No sabes qué pasará mañana, pero ahora puedes elegir cómo actuar, y esa elección, repetida, construye una vida con sentido. El estoico no busca controlar el resultado, controla su respuesta, y esa respuesta solo existe en el ahora. La dicotomía del control, uno de los pilares del estoicismo, se comprende plenamente cuando se vive desde la presencia. No controlas lo que ya pasó, no controlas lo que vendrá. Controlas tu actitud en este instante, tu palabra, tu gesto, tu acción. Eso basta. Todo lo demás es exceso mental. Hay personas que viven esperando el momento adecuado para empezar a vivir de verdad. Cuando pase algo, cuando se resuelva algo, cuando llegue algo, el estoicismo corta de raíz esa espera. No hay otro momento. Este es el campo de entrenamiento. Aquí se prueba tu carácter. Aquí se manifiesta quién eres. Antes de cerrar este recorrido, deja que esta idea se asiente. Si dominas este instante, dominas tu vida, no porque todo sea fácil, sino porque no te ausentas de ti mismo. Estás presente cuando decides, presente cuando fallas, presente cuando corriges. Y esa presencia es la forma más alta de libertad a la que puede aspirar un ser humano. Ahora, detente un segundo, respira, observa dónde estás. Eso es todo lo que tienes. Y es suficiente. Has recorrido un camino largo en este video, no para aprender ideas nuevas,
sino para recordar verdades que ya intuías, que el verdadero cansancio no es físico, sino interno, que el silencio no te rompe, te revela, que dejar de huir de ti mismo es el primer acto de valentía, que el miedo no se va antes de actuar, se disuelve después, que tu mente se agota cuando se alimenta de ruido, que tu entorno moldea tu carácter, que la disciplina no es castigo, es refugio, que repetir lo correcto construye identidad, que el pasado enseña, pero no gobierna, y que el presente es el único lugar donde eres libre. El estoicismo no promete una vida fácil, promete una vida firme, una vida en la que no te pierdes en el ruido, ni te rompes por dentro, ni delegas tu paz en lo que no controlas. Todo lo que has escuchado hoy apunta a una sola dirección: volver a ti, recuperar tu centro, vivir con menos lucha interna y más coherencia, no para ser perfecto, sino para ser entero. Ahora no necesitas hacer grandes cambios. No hoy. Empieza por algo pequeño y real. Elige una acción sencilla que puedas cumplir mañana. Una sola. Caminar con atención. Guardar silencio unos minutos. Ordenar tu espacio. Cumplir una promesa pequeña contigo mismo. Hazlo sin negociar. Ese gesto, repetido, vale más que 1000 intenciones. Ahí empieza el cambio verdadero. Si este contenido ha resonado contigo, si sientes que estas ideas hablan de una etapa de tu vida que conoces bien, acompáñanos, no por costumbre, sino por propósito. Suscribirte no es solo apoyar un canal, es elegir rodearte de mensajes que fortalecen en lugar de desgastar. Aquí no buscamos motivarte por un momento, buscamos ayudarte a sostenerte a largo plazo. Me gustaría leerte, de verdad. Dime en los comentarios qué idea de este video te ha tocado más, o qué hábito pequeño estás dispuesto a empezar hoy. Compartirlo no es exponerte, es comprometerte contigo mismo, y puede ser justo lo que otra persona necesita leer para dar su primer paso. En el próximo video hablaremos de algo igual de esencial: cómo mantener la calma cuando el mundo no coopera. Cómo no perderte cuando otros te provocan. Cómo seguir siendo tú, incluso en medio del caos. Si hoy has llegado hasta aquí, ese siguiente paso es para ti.